discografías, ¿verdad? Así están. Son cuentos, son relatos, ¿de qué se trata? Sí, es un libro de relatos, porque yo soy cuentista sobre todo, cuya línea, lo que une los relatos de alguna manera es que cada uno de ellos está basado en un disco de música pop, empezando por el Revolver de los Beatles hasta terminar con la reedición, la resurrección del gran disco perdido de los Beach Boys, el Smile, y pasando pues por toda una serie de iconos del pop y del rock como Pink Floyd o los Jam o algunos grupos menos conocidos como The Sound o The House of Love. Sin embargo, no es un disco sobre música, ¿no? Es un disco a partir de la música. Yo lo que me planteé fue un experimento literario de alguna manera que consistía en que, bueno, yo soy muy aficionado a la música, oigo mucha música y de lo que yo estaba oyendo habitualmente que me daba pie o me hacía clic a la hora para darme un argumento para un cuento, ¿no? Y entonces, pues bueno, son cuentos que a veces tratan de las historias internas de estos grupos o de estos discos, pero en general son cuentos de gente que escucha música, que es aficionada a la música como yo y que, yo qué sé, pues en un proceso de divorcio, pues el hombre rebuscando entre sus pertenencias encuentra una cinta que le grabó a su novia de entonces, de la que se acaba de separar, o otro cuento en el que hay un secuestrador que discute de música con su secuestrado. Quiero decir que son historias diversas, pero que tienen como hilo en común. ¿Un secuestrador habla de música con su secuestrado? Sí. ¿Y tienen la misma coincidencia? No, precisamente porque no coinciden, discuten. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y ese clip para decir, voy a escribir un cuento o ya sea una canción de los Beatles o los Beatles, sí. ¿Qué fue lo que más pesó, la letra o la música? Bueno, casi todos los discos, porque bueno, yo soy un poco snob, son de música anglosajona y sobre todo inglesa, que entiendo, pero bueno, a mí sobre todo lo que me llama más es seguramente la música y el ritmo, aunque a veces los cuentos tienen que ver también con las letras de las canciones, ¿no? Aunque no está extraído de allí, quiero decir que la música es algo que rodea sobre todo a los personajes, a sus situaciones, y bueno, de alguna manera yo quería que fuera el punto de partida, ¿no? Pero el de llegada para mí es un relato lo más, digamos, efectivo posible. Iván Zaldúa, iba a hacer la pregunta, este tipo de música, por la época y lo que estoy escuchando, marcó, ¿no?, a una generación, sí. Pero me parece que todas están marcadas. Igual pensaba la de los abuelos, sí. Los bisabuelos, ¿no? En el caso de México, la música de la Revolución, por ejemplo, y los jóvenes que estarán escuchando el día de hoy, uno pensaría, estoy pensando en mi país, estoy pensando sí. En, no sé, banda, estoy pensando en algo pesado, metálico, y las propuestas, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? Y cómo combinarlo con las letras, ¿no? Ya, bueno, en realidad es un libro que tiene algo de arqueología en el sentido de que habla mucho de gente de mi edad o que fue de mi edad, ¿no? Y que tenía una manera de escuchar música que quizás ahora se está perdiendo, ¿no? De hecho, por eso tomo como unidad básica no la canción, sino el LP, el disco entero, ¿no? Que es algo que ahora con toda la digitalización los y la nube... Los jóvenes no saben qué es un LP. No, eso, pues entonces desde ese punto de vista, o esas cintas que nos grabábamos cuando no teníamos dinero para comprarnos el LP y luego las rellenábamos pues con otras músicas de otros grupos y a veces no pegaba aquello a nada. De ese tipo de cuestiones se habla también, aunque muchos de los relatos están escritos desde hoy en día, desde este cambio, ¿no?, de paradigma musical, y entonces pues bueno, los personajes están recordando cómo lo hacían entonces, pero también utilizan el Spotify o van a YouTube a ver los vídeos de las canciones, etcétera, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es en parte ese mundo que se está acabando, ¿no?, y el mundo nuevo que está emergiendo aparece también en los relatos, ¿no? Siempre tiene algo de la música como hilo conductor de la vida, ¿no? Y claro, la vida está cambiando continuamente, que es algo de lo que trata la literatura, ¿no?, que es lo mío. ¿Cuántos relatos o cuántos cuentos hay en este libro? Bueno, hay en esta última edición, digamos, hay 43, porque tengo que decir que el libro fue escrito originalmente en lengua vasca. Yo soy un escritor del
País Vasco y escribo habitualmente en euskera, aunque soy bilingüe. Y entonces, pues bueno, desde que surgió el proyecto, pues se han ido añadiendo algunos relatos, han desaparecido algunos, porque bueno, yo cuando me autotraduzco no acabo de hacer nunca una traducción exacta, sino bueno, siendo yo el autor de los cuentos, pues bueno, tengo plena soberanía sobre ellos y a veces hago cambios, mejoras después del tiempo, ¿no? Y he añadido algunos cuentos más, algunos de ellos escritos directamente en castellano ya para esta edición, y entonces pues bueno, ahora tiene 43, pero en un principio tenía 39, quiero decir, ¿no? Va creciendo. Sí, eso ¿no? Y desde entonces he hecho alguno más, pero ya no ha dado tiempo para incluirlo en la edición, claro. Bueno, Iván, preguntaba hace un instante antes de entrar al aire, pero me parece que es interesante para nuestra audiencia. No hay un hilo conductor, digamos, que es la música, que es la letra de literatura, pero no hay un personaje único. No. Cada cuento tiene sus personajes. Son cuentos independientes. Yo en ese sentido, soy un cuentista muy clásico. Quiero decir que cada cuento es como una pequeña novela en sí mismo. Y por otra parte, sí hay algunos que tienen puntos de contacto, sobre todo el primero y el último, pero el resto se puede leer en el orden que se quiera. Y hay un poco de todo. No hay literatura quizás más realista, que en este libro es quizá la dominante, pero hay también literatura fantástica, hay también ciencia ficción, hay relatos que imitan reportajes periodísticos o entrevistas periodísticas. En fin, es un volumen muy diverso, salvo por esa característica, y es que cada cuento se refiere a un disco. Ahora, cada cuento también tiene un lugar específico. Platicaba hace rato para Enfilados con un jovencito de 30 y tantos años, y todo lo que ha hecho lo centra en Guatemala. Ajá. Entonces, si aquí habrá historias, no sé, un cuento que su sitio sea en México, otro en Liverpool. Bueno, yo me imagino que casi todos o muchos de ellos ocurren en un lugar cercano al que yo vivo, en el País Vasco, pero hay cuentos que ocurren en Suiza, hay cuentos que ocurren, digamos, en el sur de España. Quiero decir, depende del personaje o de dónde se mueva, de qué procedencia sea, pues el escenario es también diferente en ese sentido, ¿no? Es cierto que, digamos, a nivel de nostalgia o de ecos, pues el mundo anglosajón tiene importancia, pero ahora que recuerde, no hay cuentos que ocurran, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Sí, en Suiza, por ejemplo, ¿no? Pero aunque un grupo inglés que fue a grabar a Suiza, que fueron los Deep Purple, y pues bueno, una historia relacionada con aquel episodio, ¿no? Iván Zaldúa, ¿cuándo se presenta el libro? El libro se presentó ayer aquí. Ayer se presentó. Sí, que los lectores me presentan una sección con una serie de lectores de aquí de Guadalajara que me acompañaron a la hora que habían leído el libro previamente, y me acompañaron a la hora de presentarlo, y fue muy interesante. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es un poco promoción y pues entrevistas, etcétera. Participo luego en una mesa redonda junto con Manuel Rivas, Patricio Prón y Alejandro Zámbara, y bueno, y esa será un poco mi actividad aquí en la FIL. ¿Cuántas veces has venido a la FIL? Esta es la primera, es también la primera vez que vengo a México, y estoy muy contento. Es un honor que me hayan invitado, y bueno, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, yo conocí alguna otra feria del libro, como la de Frankfurt, así que es mucho más grande que esta, pero esta me parece mucho más humana. Está hecha a una escala más humana, y me parece que sobre todo está hecha más de cara al lector, que me parece mucho más interesante que una feria como la de Frankfurt, que está más enfocada a la cuestión comercial, digamos, y a los derechos de autor, etcétera. Bueno, los profesionales nos han dicho que la de Frankfurt es la número 1 a escala mundial, por supuesto, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la segunda, y sobre todo por su importancia en el habla española, sí, ¿no? En español, sin duda alguna, pero me está pareciendo que tiene una vocación más social, en cierto modo, que aquella, ¿no? Y yo creo que me está gustando más en ese sentido. Buen gusto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos en 2 minutos. Estás viendo Señal
señal informativa Emisión Vespertina. Estos son algunos de los temas en los que podrás participar.